Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Señor, bendiga su palabra. ¿Cómo sabemos que la Biblia es confiable? Como cristianos tenemos nuestra norma de vida y conducta, nuestra norma de fe en este libro, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué confiar en Él y no en otro texto sagrado? Porque como hay religiones y filosofías, hay textos sagrados. ¿Qué hace de la Biblia el libro único que vale la pena leer y creer? Dice George Braswell en la guía Holman de religiones del mundo que los escritos sagrados de las religiones cuentan con una variedad de temas. Si la religión tiene su enfoque en un concepto de deidad, la Escritura habrá de describir la naturaleza de esa deidad y su relación con el mundo. Entonces, en el hinduismo, por ejemplo, si ustedes han leído, no hay un solo Dios verdadero. Hay muchos dioses. Y Mahoma, como Jesucristo, engrosan la lista. El hinduismo tiene una filosofía para explicar la vida, una ley para dirigir la vida, un sendero elevado hacia la verdad a través de la contemplación y la experiencia mística, y una senda popular de adoración y devoción a una multitud de dioses. En el budismo, por ejemplo, Gautama Buda, ¿han escuchado ese personaje? Experimentó la iluminación y por eso llegó a ser un dios. Y según Buda, el problema de la vida es el deseo y el apego por los objetos externos. Sus enseñanzas enfatizan la dependencia del individuo para resolver sus propios problemas y su destino. La meta de un budista es llegar al nirvana, y para lograrlo uno debe verse libre de este mundo. Para Buda, la práctica de la meditación es crucial y lleva a la tranquilidad y a la percepción espiritual, de forma que se puede ir más allá del intelecto y las emociones hasta llegar a la intuición y la iluminación. En el Islam, Alá habló al profeta Mahoma, y esa revelación está escrita en un texto sagrado que se llama el Corán. Y en
ese libro se establecen 6 responsabilidades específicas. De todo lo que dice, hay 6 responsabilidades específicas. 1. Los musulmanes confiesan que hay un Dios y que el profeta final es Mahoma. Se elevan 5 oraciones o se elevan oraciones 5 veces al día. Hay un mes en que se observa el ayuno. Cierto porcentaje del ingreso y las propiedades se ofrenda para la obra religiosa. Hay que realizar una peregrinación a la Meca en Arabia Saudita y los musulmanes son responsables de ser buenos voceros de su fe. Y lo interesante es que tal vez el Islam sea el mejor ejemplo de una religión que coloca su mayor confianza y autoridad en un ser humano que no es Dios, que no aboga a su divinidad. Solo Alá es Dios y nadie más tiene su gloria y poder. La encarnación de Dios en Jesús, por ejemplo, es inaceptable. Es inaceptable. En el judaísmo, que es más familiar para nosotros, está Yahvé como el único Dios, quien ha revelado el Tanaj o el Antiguo Testamento nuestro. Lo ha revelado a los profetas. Pero también está el Talmud, que está compuesto por el Misná, la Gemara y el Midraín, que son estudios, comentarios y prácticas rabínicas. Y la relación de Yahvé con su pueblo es pactual, en donde Dios bendice por la obediencia a su ley y castiga la desobediencia. Aún así, en el judaísmo se sigue esperando la manifestación del Mesías, que traerá una nueva era de justicia, rectitud y paz en el mundo. ¿Y qué del cristianismo? ¿Qué del cristianismo? Porque el cristianismo está fundado bajo el judaísmo primitivo, pero descansa principalmente en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien es el Mesías prometido y descrito en el Antiguo Testamento, quien encarnó al Dios Todopoderoso para vivir su ley de manera perfecta, pues ningún ser humano la puede cumplir. Murió en una cruz para salvar a su pueblo, resucitó con gran poder, comprando la vida eterna para todos los que crean en él, y volverá trayendo justicia perdurable, restaurando todas las cosas para su gloria. ¿Qué le suena mejor? ¿Qué le suena más sensato? Lo que hace único al cristianismo es que la Biblia tiene un enfoque en su protagonista y todo gira en torno al Dios hombre Jesucristo. Pregunta, ¿por qué el énfasis en Jesús hace que las sagradas escrituras cristianas sean los textos más confiables por creer? ¿Por qué el énfasis en Jesucristo hace de este libro el más confiable de todos los textos sagrados habidos y por haber? Bueno, Pedro lo responde en este texto, de manera que muestra que la fe cristiana es exclusiva y verdadera, y nosotros, quienes creemos, no tengamos duda de la importancia y la trascendencia de la persona de Jesús. Y el mensaje que quiero compartirles en esta mañana es el mensaje de Pedro. Y es que prestemos atención únicamente a la palabra profética más segura. Ese es el mensaje. Prestemos atención únicamente a la palabra profética más segura. Y la pregunta es ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, Pedro nos da dos razones. La primera razón es por el testimonio apostólico y la segunda razón por la inspiración escritural. Estas razones son las que entrega Pedro para que prestemos atención por sobre cualquier escrito, por sobre cualquier cosa que escuchemos. Prestemos atención a la palabra de nuestro Dios. Entonces, veamos esa primera razón. Prestemos mucha atención a la palabra profética más segura por el testimonio apostólico. Y quiero que estén conmigo en la lógica que les quiero presentar. Como todas las religiones, hay una deidad que revela algo a alguien. Y eso es la base para establecer unas creencias y unas prácticas. Pedro no es la excepción. Pedro no es la excepción. Él dice en el versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Como muchos, ojo con esto, como muchos, Pedro asevera que sus enseñanzas no son cuentos. No son cuentos, no son historias bien pensadas, no es un esfuerzo sobrehumano para salir con una revelación creíble. Y también como muchos, Pedro asegura ser testigo ocular de la gloria de Dios. Y como muchos profetas de muchas religiones y filosofías, Pedro puede atestiguar lo mismo. No hay diferencia hasta aquí. Pero, ¿qué hace único este testimonio? ¿Qué lo hace único? Versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Pedro, como testigo ocular, ve cómo Jesucristo recibe gloria y honor de parte del Padre. Pedro recopila ese momento en el que Jesús está orando y se transfigura delante de él, delante de Pedro, Jacobo y Juan, como lo leíamos en Mateo 17. Y en ese aspecto transfigurado, se dice de él, se dice de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y Mateo agrega algo clave: óiganlo a él, óiganlo a él. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la complacencia de Dios. Jesús es el protagonista de la historia divina. En solo un momento es revelado quién es Jesús y por qué creer en él. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el glorioso Hijo amado de Dios, que muestra su gloria y majestad y en quien está plenamente satisfecho. Y este testimonio es único porque es Dios, el Dios Todopoderoso, mostrando la gloria de su Hijo, quien vino al mundo dejando su trono de gloria para salvarnos. Ese hombre que estaba ahí con los apóstoles, el Todopoderoso, les dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, óiganlo. Y Pedro lo reitera en el versículo 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo
cuando estábamos con Él en el monte santo. Nomás haga el ejercicio de trasladarse a ese momento. Hay un hombre a su lado que se llama Jesús. Y de repente se transfigura, se muestra glorioso. Y de él se dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. El apóstol ve y escucha de Jesús una declaración única en la historia y en las religiones. Es Dios Padre dándole gloria a Dios el Hijo, a su amado Hijo. Jesús hombre, es exaltado por Dios. Jesucristo está siendo aprobado por Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se testifique semejante cosa de Él? Por otras partes, nosotros vemos a los hombres rindiendo culto a los dioses, y los dioses esperando ser adorados por ellos, y los hombres esperando ser dioses. Y vemos a hombres buscando gloria y grandeza de parte de los dioses, gracias a sus proezas, su valentía, sus hazañas, quizás su devoción, sin humillación alguna. Pero aquí tenemos a Dios honrando y glorificando a un hombre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para que se le dé semejante gloria y honor? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién puede estar tan cercano a los suyos como lo estuvo con Pedro, Jacobo, allí con estos discípulos? ¿Quién puede estar tan cercano a los suyos como lo estuvo con ellos y es señalado como el Mesías, Rey y Dios? Nosotros no estuvimos en ese momento. No estuvimos en ese momento. Pero Pedro, Jacobo y Juan estuvieron allí. Ellos estuvieron con el Rey Jesús, viendo y escuchando cómo el Padre le rendía loor y gloria. Estos apóstoles vieron al Mesías venir, vieron al Mesías que volverá. Dieron sus vidas por esa revelación. Una revelación que no se trataba de ellos y de cómo alcanzar la iluminación y la trascendencia. Una revelación que no se trataba de una deidad impersonal y lejana y de cómo esforzarse para llegar a ella. Pedro y sus hermanos se entregaron totalmente para testificar del Dios hecho hombre, morando entre los hombres, salvándolos, pues ellos no podían hacerlo, y regresando para restaurarlos por completo, pues tiene el poder y de él son la gloria, el dominio y toda la alabanza que viene del mismo Padre Celestial. Esto no pudo haber sido un cuento ingenioso. Demasiada gloria para una historia humana. Demasiada gloria para una invención nuestra. En nosotros como humanidad hay cualquier cantidad de cuentos, y son muchos los cuentos que sí son cuento. Y muchos creen en esos cuentos, pero no cuentan con la realidad histórica de que Dios habitó entre nosotros en el ser de Jesús. Él vino e hizo todo lo que no podíamos hacer. Murió bajo uno de los métodos de tortura más crueles que hayamos visto en nuestra historia humana.
resucitó venciendo lo que no hemos podido vencer. Ascendió para sentarse en su trono de gloria, esperando regresar para manifestar cuán glorioso es. Así que la pregunta hasta aquí es, ¿tiene sentido que prestemos atención únicamente a la palabra profética más segura? ¿Tiene sentido? Ahora, ¿por qué más deberíamos estar atentos a este libro según Pedro? Bueno, por la inspiración escritural. ¿Alguien aquí ha leído el Corán? Si usted es un genuino hijo de Dios y cristiano, léalo. No tenga miedo. Lea el libro. ¿Sí? Haga el ejercicio. Porque si hiciéramos el ejercicio de hacerle exégesis a otros textos sagrados, sería difícil conciliar tanta información concerniente a lo divino y a la existencia. Y mucha de esta información es un esfuerzo por explicar lo que es aparentemente mejor para agradar a los dioses y cómo lograrlo. Por eso es que existen tantos textos sagrados, tantas interpretaciones y tantas prácticas espirituales. Aún en el cristianismo parecen haber numerosas conclusiones interpretativas, por lo que surgen distintas denominaciones. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro nos dirige a ver el origen y el propósito de la Biblia para regular su interpretación. Para regular la manera en que entendemos este libro. Entonces él dice en el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que sucedió con Jesús estaba escrito. Y mucho tiempo atrás, escrito mucho tiempo atrás, antes de que sucediera. De hecho, veíamos ahorita en la escuela dominical, Génesis 3, ya ahí se hablaba de lo que sucedió con Jesús miles de años después. Las promesas sobre el Mesías escritas en el Antiguo Testamento se cumplen perfectamente en Jesús y el testimonio apostólico lo confirma. Y estas promesas funcionan como una lámpara, una luz que ilumina lo más profundo de nosotros. Porque dentro de nosotros hay un vacío. Hay un vacío. Y un vacío que hemos pretendido llenar con muchas fábulas y muchos cuentos que no son más que una entretención a nuestra supuesta grandeza. Y con esto en mente, hermanos y amigos, con esto en mente, vemos que definitivamente lo más seguro es la palabra del único Dios creador. Aquel que nos conoce muy bien y sabe perfectamente qué necesitamos. Él sabe qué necesitamos. Dios nos ha dejado la palabra profética más segura, no solo porque ha cumplido las profecías, sino también porque tiene un efecto real y eficaz en aquellos que hemos sido hechos a su imagen.
La profecía divina está lejos de ajustarse a la voluntad humana. Son milenios, hermanos y amigos, que hemos intentado suplir nuestra necesidad y hemos fracasado. Hemos fracasado. Es como el niño, y creo que ustedes lo pudieron vivir, o sus hijos lo viven. Es como el niño que tiene ese juguete con formas de figuras y comienza a coger las fichas para introducirlos en sus respectivas formas. Pero llega el punto en que el niño coge la ficha y va a meterlo en la figura que no corresponde. Y la forza. Y se frustra. Y se enoja. Y llora. Pero ¿por qué no metes esto aquí? No cabe. ¿Qué pasa? ¿De verdad tú crees que la mayor necesidad en cuanto a tu economía va a ser suplida con dinero? ¿Tú crees que tu necesidad económica va a ser suplida con dinero? ¿Crees que tu necesidad de salud tiene forma de medicina? ¿Crees que tu necesidad emocional tiene forma de hombre, mujer, viajes, logros, éxitos terrenales? ¿De verdad estás seguro de eso? Y lamentablemente, el cristianismo contemporáneo ha deformado la palabra de Dios para que el vacío humano sea llenado con cosas terrenales. Se abusa de la santa palabra de Dios para ajustarla a los deseos engañosos. No, es que esto tiene que caber aquí. Y vamos a ver de esto un poco más en el próximo mensaje. Pero eso es lo que hacen los falsos maestros. Toman la palabra que Dios exhaló y que fue plasmada en letras por hombres que Él eligió. Y estos falsos maestros la desfiguran y la ajustan a un cuento humano más. Si tú quieres ser próspero en este mundo, cualquier religión te sirve. Cualquier filosofía. Reducen las escrituras a una mentira para engañar y para oscurecer la gloria del Hijo de Dios. Pregunta: ¿cuántos cristianos confían hoy en la palabra de Dios tal cual como fue dada? Es decir, centrada en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hoy confían en la palabra de Dios tal cual como fue dada? Es decir, centrada en su Hijo Jesucristo. ¿Y cuántos confían en nuevas interpretaciones de la Biblia o nuevas revelaciones supuestamente venidas de Dios que los mantiene esclavos en las promesas de riqueza, salud y prosperidad terrenal? Si a ti la Biblia te esclaviza más a este mundo, no le hagas caso. O mejor, quizá la estás leyendo mal. Porque quizá no vemos la Biblia como un manual de prosperidad. Pero ¿cuántos de nosotros, y esto es para todos, cuántos de nosotros sometemos a la Biblia a una interpretación privada? Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene perfecta armonía en su contenido. Tiene un tema central que domina todo su contenido y lo vimos en la escuela dominical. Tiene un propósito que regula el uso de cada detalle escrito.
De hecho, el principio propuesto por la Reforma Protestante en el siglo XVI de sola escritura, ¿lo han oído? Sola escritura, es que la escritura se interpreta a sí misma. La escritura interpreta la escritura y que la escritura es la máxima norma de fe y práctica del cristiano. Entonces, cuando tú tomas la palabra de Dios para leerla, ¿la ves como la palabra de Dios? Una de las palabras más importantes de la Biblia, ¿saben cuál es? El conector, o más bien el que indica de. Esa palabra es muy importante. La palabra de Dios. ¿La ves como la palabra de Dios? Cuando tú utilizas la palabra de, ¿eso para qué lo usas? No, es que esta tablet es de Cristian. ¿Eso qué significa? Propiedad, posesión, ¿cierto? Y todo el tiempo estamos diciendo la palabra de Dios. Cuando tú tomas la Biblia y la lees, la estudias, la ves como la palabra de Dios, no es palabra de hombres, son las palabras de tu Creador. No tiene un propósito humano, ni una temática ingeniosa y entretenida, ni un contenido enciclopédico como si fuera un diccionario o un manual científico. La Biblia no es un libro de realización espiritual para hacerte sentir bien. Hoy me siento deprimido. Este es el salmo que necesitaba. Este es el salmo. Que si hoy despertaste desanimado, entonces acudes a la escritura como un amuleto pacificador. ¿Qué es la Biblia realmente, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia es la revelación del propósito salvífico de Dios en Jesucristo para que el hombre reconozca que ha sido creado por Él con la intención de mostrar su imagen, pero que ante su fracaso necesita inevitablemente de redención, el cual el ser humano no puede obtener por sí mismo, sino a través del Hijo de Dios, quien se entrega como el único mediador, de manera que todo el que crea en Él vea restaurada su relación con su Creador y viva para la alabanza de su gloria, ahora y para siempre. Esa es la Biblia. Ahí resumimos la escuela dominical, mi pastor. Todo lo que leamos, estudiemos, meditemos, guardemos, practiquemos de la palabra de Dios, debe demostrar que Él la inspiró, que Él fue el que la dio. Dios es su autor, Él la entregó, la dio a conocer y le dio propósito al mostrar su plan de redención en su Hijo Jesucristo. Hagan el ejercicio. Por favor, les ruego, hagan el ejercicio. Si dejamos que la palabra de Dios hable por sí sola, dejando al lado toda presuposición, toda experiencia, toda interpretación, toda predisposición, toda tradición, va a alumbrar como solo ella alumbra. Así estés deprimido, no importa el pasaje que sea, esto está diseñado para mostrar nuestro máximo consuelo y esperanza, que es Cristo Jesús. Si dejamos que la palabra de Dios hable por sí sola, va a mostrar que es la palabra profética más segura y nosotros solo necesitamos exponernos a ella. Necesitamos prestarle muchísima más atención que sobre cualquier libro, sobre cualquier consejo o interpretación.
Ahora quiero terminar este sermón con esto, porque las implicaciones de ver la palabra de Dios como lo es son muchas. Y las razones que ha dado Pedro son claras de por qué de verdad este texto es lo más seguro que tenemos. Y es seguro, pero si la palabra de Dios es lo que es y la leemos como lo que es. Así que las implicaciones de ver la palabra de Dios como lo que es son muchas. En primer lugar, evitará que usemos este libro como si su autor fuera meramente humano. Cuando alguien escribe un libro, como hay muchos libros en este mundo, cuando alguien escribe un libro, su autor tiene un propósito en mente. Escribió lo que escribió porque tiene la intención de comunicar algo. Y ese algo es una idea, es una historia, es un consejo. La Biblia tiene como autor a Dios. Él definió el propósito, el tema. Él definió la intención de lo que quiere comunicar a nosotros como humanidad. Bien. En segundo lugar, evitará que usemos este libro como si su contenido fuera meramente humano. Hay quienes utilizan la Biblia como un diccionario teológico, como un manual de vida excelente, como un catálogo de consejos sabios, un registro de historias ejemplares, un inventario de temas espirituales, un repertorio de cuentos inspiradores, un libro como muchos otros que hay por ahí. Si alguien es un buen lector de la Biblia, no va a tener una actitud neutra o indiferente hacia ella. No va a tener una actitud neutra o indiferente hacia ella. Verá que su contenido es digno de total desprecio, pues su autor es despreciable como dicta nuestro pecado, o es merecedor de toda la atención posible, como revela nuestro perverso corazón, hambriento, sediento de rescate. En tercer lugar, ver la palabra de Dios como lo que es evitará que usemos este libro como si su práctica fuera meramente humana. Como si su práctica fuera meramente humana. Las Sagradas Escrituras nos desafían como ningún escrito lo hace. Nos humillan al mostrarnos que somos hechos del polvo y que moriremos volviendo al polvo. Nos doblegan al mostrarnos que el destino de nuestras vidas, cualquiera que sea nuestro destino, está determinada por el único sabio Dios verdadero. Nos confrontan al mostrarnos que fracasamos en todos nuestros intentos de hacer de nosotros una humanidad mejor. Nos exhortan al mostrarnos que estamos imposibilitados de agradar a nuestro Creador plenamente, por lo que Él envió la solución para hacerle algún día agradables. Nos animan al mostrarnos que no tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos de nuestra naturaleza rebelde, del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. No tenemos que hacer nada más que confiar en Cristo. Porque a nosotros nos fascinan las obras, nos encantan las obras, nos
Nos desvivimos por las obras. ¿Qué hago para agradar a aquel que me creó? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Este libro de página a página dice, no intentes nada porque vas a fracasar. Confía en aquel que ya lo hizo todo por ti. Él lo hizo todo para salvar lo que se había perdido, para restaurar lo que se había dañado, para vivificar lo que se había podrido. Y eso lo vamos a ver en la serie que sigue, cuando veamos Ezequiel. Las Sagradas Escrituras nos capacitan para ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, para ser los cónyuges que el Señor desea que seamos, para ser los padres que Él quiere que seamos, para ser los hijos que buscan su gloria, para ser los creyentes que testifican de su majestad, para ser los cristianos que muestran a un único y sabio Dios. Las Escrituras nos iluminan para ir al lugar al que pertenecemos, junto a nuestro glorioso Creador, por siempre y para siempre. Así que, hermanos y amigos, prestemos atención únicamente a la palabra profética más segura. Todo lo demás, como el título de este sermón, son cuentos, que sí son cuentos.